Que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Estamos acá con el buen deseo de compartir la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos ven por estos medios. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ir a la palabra. Quiero llevarlos a la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 2 y su verso 5. Y leemos como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Vamos a venir en palabras de oración. Únete conmigo. Padre de gloria, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias por cada una de tus bendiciones, por cada favor, Señor, que tú nos das. Este tiempo lo ponemos en tus manos, esta palabra, Señor, que tú has preparado para todo aquel que escucha, que sea edificado, que sea bendecido, que sea fortalecido, Señor, y que tu palabra, como espada de dos filos, llegue hasta lo más profundo de su ser. Glorifícate de una manera especial y maravillosa, pues tu palabra es viva, ella es eficaz, es todo lo que el ser humano necesita. Señor, por eso tú la dejaste y ella nos enseña a nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir en esta vida y agradarte a ti. Así que todo lo ponemos en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos todo. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Es una bendición poder abrir las Escrituras, poder alimentarnos a través de ella, pues ella es pan de vida. Cada vez que nosotros vamos a ella es porque Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere alumbrar nuestro camino, Dios quiere enseñarnos cosas maravillosas. Por eso leer la Biblia tiene que ser un hábito constante en todo hijo de Dios. Es parte de nuestra vida. De igual manera como desayunamos, almorzamos, cenamos, la palabra de Dios tiene que ser ese pan que alimente, que nutra nuestra vida espiritual. Hoy vamos a compartir una hermosa enseñanza titulada Reforzando nuestro altar. La Biblia nos enseña, comenzando desde el libro de Génesis, hombres que levantaron altares a Jehová. Entonces nosotros vamos a comenzar en esta hora viendo esos tipos de altares que hacían esos hombres. En el libro de Génesis, en su capítulo 12, su verso 20, encontramos el primer altar que la Biblia registra, que fue hecho por medio de un hombre llamado Noé. Vamos a ver un poquito acerca de la historia. Noé fue el hombre llamado por Dios para edificar un arca, en el cual se salvara la humanidad o parte de la humanidad y se salvaran también los animales, a causa o a consecuencia de que venía un diluvio porque la maldad era demasiada en la tierra. Entonces Dios ordena la construcción de un arca, pone su mirada en un hombre llamado Noé. Entonces construye el arca. Noé anuncia que viene un diluvio, anuncia lo que Dios le dice, pero la gente no quiso escuchar, la gente no creyó. Noé entra al arca, entran su esposa, sus hijos y sus nueras, y también los animales que Dios le había mandado que entraran en el arca. Cuando termina de llover, Noé se encuentra sobre las aguas del diluvio. Cuando las aguas comienzan a descender, esa arca se detiene o encalla sobre los montes de Ararat. Eso era un milagro. Nunca había sucedido eso antes. Tenía una razón Noé de estar agradecido con el Señor. Cuando él baja del arca, baja su familia, bajan los animales. Dice la Biblia
que lo que hizo Noé fue levantar un altar. Levantar un altar donde sacrificó animales como un holocausto para Dios. Y lo interesante de esto es que Jehová percibió el olor y fue grato a él. Entonces ahí comenzamos a ver altares. Altares que se levantaban de tierra, altares que se hacían de piedra. Hay muchas especificaciones en la palabra. Los primeros que encontramos son de este tipo, de tierra o de piedra no labrada. Pero ya en el libro de Éxodo encontramos diferentes tipos de altares. Ahora bien, continúa las generaciones después de Noé y aparece un hombre llamado Abraham. A este hombre Dios lo llama con un propósito muy especial. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, el hombre que le creyó a Dios. En obediencia salió de su tierra con su esposa. Y dice Génesis capítulo 12, su versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí encontramos el segundo altar que la Biblia nos registra: Abraham. Cuando este hombre tuvo ese encuentro con Dios, eso marcó su vida. Y la Biblia dice, acá donde acabamos de leer, que Abraham edificó un altar. Entonces, el altar está ligado al sacrificio y a la adoración. Encontramos altares también donde no se menciona ningún sacrificio, ningún holocausto, pero se menciona que levantaron altar e invocaron el nombre de Jehová. Eso trae una relación, eso trae una comunión. Entonces, es interesante ver que lo que sucede con Abraham vuelve a suceder con su hijo Isaac. Vamos un poquito despacio acá. Entonces, vamos para Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Mira qué interesante. Aunque el tener una relación con Dios no es algo que se herede, pero es bien interesante ver que puede marcar generaciones. Lo que un hombre puede tener en Dios puede marcar de cierta manera sus generaciones, la vida de sus hijos. Acá vemos cómo Dios lleva esta historia en curso. Luego viene Jacob y sucede lo mismo. Jacob, el hijo de Isaac. Dice la Biblia que este muchacho, por circunstancias o por una situación que se suscitó en su familia, él tuvo que partir. Él tuvo que dejar su casa y él tuvo que ir buscando la familia de su madre. Quería salvar su vida. Entonces, cuando Jacob iba de camino, dice la Biblia que entra la noche y tiene que dormir. Toma una piedra, pone su cabeza y él duerme. Pero cuando él duerme, él tiene un sueño maravilloso. Entonces es Dios revelándose a él. Él ve una escalera del cielo a la tierra y ángeles que subían y bajaban. Entonces él entendió que eso era Dios hablando a su vida. De hecho, él dice, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ahí Jacob hace un voto y habla con Dios y le dice: si tú me bendices,
si tú me guardas a donde yo voy, si tú me das pan, y habla con él varias cosas. Entonces le dice, tú serás mi Dios. Fíjese que esto es interesante, porque se necesita un encuentro con Dios. Nadie puede levantar un altar simplemente porque le han contado. Se necesita tener un encuentro con Dios. Ese encuentro transforma la vida del ser humano. Ya no es algo que te contaron, ya no es algo que te dijeron, es algo que marcó tu vida personalmente. Entonces Jacob sigue su camino, llega al lugar donde está la familia, se queda allí, se casa, trabaja, tiene hijos y transcurren 20 años aproximadamente. Luego de eso decide volver a su tierra. Pero cuando él viene, la historia nos relata que tiene el encuentro con su hermano, se le aparece un ángel, lo toma, no lo deja ir. Bueno, entonces otro encuentro, pero ahí su nombre fue cambiado. Ahí el nombre de él fue cambiado. Y lo interesante acá es que aunque transcurrieron 20 años, él no olvidó eso que le había dicho al Señor. Tú serás mi Dios. Entonces nosotros vemos que en Génesis 28:20, leamos lo que la Biblia dice. Génesis 28:20. Amén. Estas fueron las palabras que Jacob dijo esa noche. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aleluya. Eso no lo olvidó Jacob en ningún momento. Cuando Jacob vuelve, y está ya a la puerta de Canaán, lo primero que él hace es, acordándose de esta palabra, recuerde que a Dios no se le olvida nada tampoco, levanta un altar, erige un altar y le llama por este nombre, el Elohe Israel. El Dios que es Dios de Israel. Eso significa el Elohe Israel. Eso marcó la vida de este hombre. Un altar. Un altar está allí como una señal. Está ahí como algo que le recuerda siempre a Dios. Algo que recuerda quién es el Señor. Entonces, vemos diferentes tipos de altares. Gedeón hizo altares. Moisés también edificó altares de diferentes formas, como Dios le indicaba. Entonces, hermanos, esto es maravilloso y llama mucho mi atención de verdad, porque no nos podemos dirigir de la forma en que otro levanta su altar, sino que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, que ha marcado nuestra vida, cada uno debemos de tener en nosotros un altar. Vamos a ir un poquito más adelante. Entendemos por la palabra en el libro de Éxodo, Levítico, la forma de altar o la forma de altares en que Dios le dijo a Moisés que se construyeran para los sacrificios, para las ofrendas, que eran aceptos a Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso se desarrolló por mucho tiempo. Por mucho tiempo. De hecho, en ese tiempo ya no era algo, todo lo que se hacía había sido establecido. Se tenía que hacer, se debía hacer. Pero en ese mismo altar se podía llevar ofrenda voluntaria, ofrenda de paz. Y así nosotros podemos ver en la Biblia todas las formas en que la gente se podía acercar a Dios. Ahora nosotros
estamos en un tiempo diferente. El altar, un altar físico, un altar literal, nosotros no tenemos hoy día. Ya no existe. De acuerdo a la Biblia, no encontramos nada en el Nuevo Testamento como un altar literal donde se pueda sacrificar. ¿Por qué razón? Porque todo eso apuntaba hacia Cristo Jesús. Y Jesús ya llegó a esta tierra. Jesús vino en el tiempo señalado a cumplir el propósito del Padre. Entonces, todo esto que figuraba hacia Cristo Jesús, que apuntaba hacia el Mesías, que estaba diciendo, viene, llegó. Y es por medio de Jesucristo, como lo dice Hebreos, que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios. Porque Él fue el sacrificio perfecto, quien pagó por nosotros, quien nos presenta delante del Padre como perfectos, aún no siéndolo en nuestra humanidad, pero sí por su sangre preciosa. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad dentro de nosotros, como hijos de Dios. La obra la ha hecho el Señor, la obra maravillosa, la obra que nadie pudo hacer, solamente el Señor ha sido hecha por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahora nosotros, ¿qué hacemos para nosotros acercarnos a Dios? O para nosotros poder sacrificar a Dios. Nosotros tenemos un corazón. Nosotros tenemos dentro de nosotros, que es lo que el Señor ve. Es bien interesante cuando leemos en la Biblia. Vamos para Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Porque tenemos que entender. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda frente del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En ese tiempo todavía existía el templo de Jerusalén y la gente llevaba sus ofrendas. Ese templo fue destruido. El que se edificó ha sido Cristo. Este pasaje nos deja ver lo importante que es el corazón. El corazón. Esta persona llevaba la ofrenda, pero no llevaba un corazón sano, no llevaba un corazón libre. Y el Señor no está tan interesado en la ofrenda como en el corazón. Nosotros somos esos altares para Dios, si le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, cuando nosotros hacemos algo para Dios, pero nuestro interior está mal, Dios no recibe la ofrenda. Este pasaje nos aclara ese punto. Podemos traer nosotros, podemos dar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero si el corazón está mal, Dios no recibe la ofrenda. Me gusta mucho cuando leo en el libro de Reyes la historia del profeta Elías. Cuando Elías reta a los profetas mentirosos de Baal y suben a la cumbre del Carmelo y llevan allí 2 bueyes para ponerlos sobre el altar. Y el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Entonces dice la Biblia que el profeta iba a poner el buey sobre el holocausto, pero de pronto él ve que el altar estaba arruinado. Y antes de poner el sacrificio, primero arregló el altar. Primero arregló lo que estaba mal. Eso va ligado, el altar y la ofrenda, aunque ahora en un sentido espiritual, no literal. Pero nosotros somos parte de eso y tiene que estar nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor bien.
entonces Dios va a recibir la ofrenda que nosotros demos. Vamos a ver. Para arreglar el altar, vamos a comenzar por ahí, o vamos a continuar por acá. En un sentido espiritual, vamos a definir qué es reforzar. Reforzar significa asegurar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro interior. Asegurar. Y asegurar es hacer algo que quede fijo, que quede firme y que no caiga. Algo que no se rompa ni se deshaga. Eso es asegurar. Así tiene que estar nuestro corazón. Así tiene que estar nuestro interior. Tiene que estar con una coraza, revestidos como con una plancha de hierro fuerte, bien seguro, blindado, protegido, fortalecido, revestido, fortificado. Todo eso encierra la palabra reforzar. Entonces, tú y yo somos responsables en lo que respecta a nosotros, porque Dios hizo su parte. Nosotros estamos acá y aunque esto no se trata de obras, sino de responsabilidad de cuidar lo que nosotros somos o de lo que tenemos en nosotros, porque de eso, de lo que hay en el corazón, es de lo que Dios se agrada, si es bueno. Obviamente, si es malo, Dios no se va a agradar de eso. Cada uno de nosotros debemos trabajar todos los días para proteger este corazón. ¿Cuál es la razón? Que un altar, aunque sea espiritual, se puede arruinar. Y entonces no hay manera de ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es importante. No lo podemos pasar por alto. No lo podemos dejar. Cada uno somos responsables. Somos responsables de levantar un altar día tras día. Somos responsables nosotros de cuidar ese altar y somos responsables también de ofrecer el sacrificio a Dios, de dar a Dios lo que es de Él, de darle la alabanza, de darle la adoración, de darle la exaltación, de darle la gloria. Eso es parte de la adoración, es parte del sacrificio. Ese altar es un lugar de encuentro con Dios. Nosotros, como dije hace un momento, no tenemos altares físicos, literales. Aun cuando venimos acá al templo, nos acercamos acá al frente, pero nosotros tenemos un altar dentro de nosotros, porque nosotros estamos en nuestro hogar y nosotros vamos a una parte de nuestra habitación, nosotros adoramos a Dios, levantamos un altar para Dios. Yo no sé en qué parte se encontraban estos hombres. Me imagino que Noé en el campo levantó el altar y adoró al Señor, dio su sacrificio a Dios. Me imagino que Abraham también en el campo, ahí levantó un altar. Entonces, esa era una actitud del corazón, de agradecimiento o de testimonio que Dios se había presentado delante de ellos. Ellos habían tenido ese encuentro con el Dios eterno. Ahora entonces, nosotros también, si vamos en nuestro vehículo, nosotros ahí podemos adorar a Dios. Ahí mismo nosotros levantamos un altar de alabanza y de adoración a Dios que emana de un corazón agradecido, pero también fiel. Un corazón íntegro. Un corazón leal a Dios. No solamente cantar por cantar. Cantar todo mundo canta. La pregunta es, ¿está recibiendo Dios esa alabanza? Cuando en el corazón o cuando en esa vida hay descuidos, el altar está derribado. No se trata tanto de la alabanza, aunque es importante, pero primero tiene que ser restaurado el altar para que la ofrenda sea acepta a Dios. Esto es bien importante, muy interesante de verdad, para que nosotros vayamos despacio y podamos entender. No es que yo traigo mis diezmos, yo los voy a dar al Señor. No es que yo voy a dar una gran ofrenda. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás seguro que Dios está recibiendo esta ofrenda? Cuando Jesús vio a la viuda que llegó al templo, Jesús observaba mucho.
Y la viuda pasó y dio lo que tenía, todo su sustento. Y también Jesús veía que pasaban los ricos y daban y daban. Jesús no estaba diciendo, ¿para qué dan? ¿Por qué están dando? No, no. La ofrenda es una ofrenda, pero Dios ve la actitud del corazón. ¿Cuál es la razón de dar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es lo que te mueve a dar? Cuidemos nuestro altar para que sea grata al Señor nuestra ofrenda. Aleluya. Entonces, revestidos, protegidos. Esas cosas nosotros las obtenemos cuando nosotros nos sometemos a Dios. Nosotros no podemos ir a la tienda a comprar. Voy a comprar una aseguranza para mi altar. Eso no se trata de eso. Eso se trata de vivir una vida en el temor de Dios. Yo aseguro mi vida en obediencia porque la protección de Dios va a estar sobre mi vida. Todo va ligado, todo va de la mano, todo va en un orden, todo va en una obediencia. No podemos salir a comprar nosotros algo para blindarnos y que no nos suceda nada. Si la que nos cubre a nosotros es la sangre de Jesucristo, eso ya fue hecho, ya fue pagado. A nosotros nos corresponde una mínima parte de obediencia. La parte de obediencia, la parte de reverencia, la parte de adoración y de exaltación es la que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese altar en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Cuál es la ofrenda que nosotros damos a Dios? Una ofrenda de adoración. Ofrendas o nosotros podemos llevar al altar del Señor adoración, que esa es acepta a Dios, pero repito, de un corazón que vive para Dios, de un corazón que se rinde al Señor, de un corazón que vive humillado delante del Señor, con su corazón quebrantado, reconociendo que Él es grande, que Él nos dio la vida, que Él nos ha salvado, que Él dio a su Hijo unigénito, que es el único Dios verdadero, que a Él se debe dar toda la gloria y toda la honra, y a nada más en esta vida, nada más merece alabanza ni gloria, solamente el Creador, solamente Dios, solamente el Salvador, que es su Hijo Jesucristo, que vino a morir a esta cruz para redimirnos a nosotros. Hay cosas que hay que tenerlas bien claras en nuestra vida. Nosotros llevamos al altar o tenemos en nosotros, mejor dicho, un altar de obediencia. Wow. Partir de la obediencia, eso es agradable al Señor. Obedecer al Señor es mejor que los sacrificios, dice la Escritura. Tenemos un altar de compromiso, un compromiso con el Señor. Dios no está en tercer ni cuarto lugar. No puede estar en nuestra vida en un tercer y cuarto lugar como si hubiesen cosas primordiales. ¿Entendemos que la familia es importante? Claro que sí, pero Dios es primero. Y tiene que tener ese lugar en el corazón. Tiene que tener ese lugar en tu corazón. Primero es Dios. Aleluya. Un altar de servicio. Aquí como que es un poquito complicadito, ¿verdad? No a muchos les gusta servir. No a muchos les gusta. Pero servicios hay de diferentes formas. Pero servicio es servicio. Así sea aquí arriba o sea ahí abajo. Dios no ve el lugar donde estamos. Dios ve la actitud de nuestro corazón. Y de esa manera nosotros le adoramos a Él, le honramos cuando nosotros le servimos a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros trabajar en nuestro altar. Trabajar en que ese altar esté en buen servicio para Dios, en buen uso para Dios. Un altar de oración. Jesucristo nos enseñó a nosotros y nos mandó a orar. Jesús dijo orar sin cesar.
oren en todo tiempo. Nos puso ejemplos. Entonces tiene que haber un altar de oración también en nosotros. Eso lo podemos ver en muchos hombres en el Antiguo Testamento, como la vida de Daniel. Un hombre que no tenía quien lo estuviera mandando a adorar a Dios o a orar o a levantar sus manos. No, él oraba a Dios y lo hacía en el lugar donde él sentía en su corazón hacerlo y adoraba a Dios sin que los demás no lo hicieran. Porque la adoración o el altar que se levanta a Dios es algo que está dentro y es personal. Es muy personal. Tenemos que trabajar, hermanos amados, en eso. Veamos cómo está nuestro altar. Necesitamos un altar donde tengamos esa comunión con el Señor. Una comunión constante, desde la mañana hasta la noche. Y aún cuando dormimos nos encomendamos a las manos de Dios. Pero una comunión constante en el diario vivir, en donde nos movemos. Esa comunión con Dios, esa comunión con su Espíritu Santo. Entonces también tiene que haber un altar en nosotros de ofrenda. Hermano, cuando ofrendamos a Dios, no solamente dinero, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nosotros quizá habilidades que Dios nos permite hacer para el servicio de la obra del Señor. Quizás sea mínimo, quizás la gente no lo vea, quizás nadie lo tome en cuenta. Hay alguien que está viendo tu servicio y tu ofrenda. Alguien que está viendo la comunión que tú anhelas y tratas por tener siempre con Él. Hay alguien que ve ese carácter que hay en ti de compromiso, que nada afecta ese altar de compromiso, esa obediencia. No importa si nadie obedece, tenemos que obedecer los que amamos a Dios. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que vivir en obediencia a nosotros. No importa si los demás no quieren. Dios está viendo tu altar, Dios está viendo mi altar. Gloria sea Jesús, Dios es maravilloso. Hay un enemigo que se empeña en estorbar nuestro altar. Quizá de diferentes maneras, pero se empeña. ¿Por qué razón? El enemigo sabe que el único a quien se debe adorar es a Dios. Jesús mismo le dijo, cuando lo tentó o cuando quiso tentarlo, porque no lo tentó, quiso tentarlo. Le dijo, a tu Dios, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, que no hay más fuera de Dios. Y eso es lo que a Él le ofende, eso es lo que le cae mal, porque desde el principio Él quiso ser adorado. Él dijo, yo me voy a sentar ahí, como querer derribar a Dios. Y está acá haciendo estorbo al ser humano para que el ser humano no adore a Dios, que no tenga un altar de adoración en su corazón, un altar puro, un altar genuino, un sacrificio vivo a Dios, aceptable al Señor. Él se empeña en estorbar. Él se empeña en que nosotros nos congreguemos. Él se empeña en la salud, en afectar la salud para que no vengamos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos es algo maravilloso. Nosotros estamos fortaleciendo nuestro hombre interior, estamos fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos siendo bendecidos en este lugar. Entonces tenemos que tener discernimiento cuando el enemigo quiera estorbar nuestra vida, porque nada de lo que venga para estorbar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, viene de Dios. Viene del adversario, viene de tu enemigo, viene de mi enemigo. Y tenemos que conocer nosotros las estrategias del enemigo para no dejarnos amedrentar, para no dejarnos nosotros estorbar. A veces que es nuestra misma carne, esta carne, tenemos que vencer la carne. Cuando la carne no quiere orar, cuando estas rodillas no quieren doblarse, cuando no quieren ofrecer a Dios, cuando alabanza, cuando no quieren invocar el nombre del Señor. ¿Se está yendo el agradecimiento? ¿Qué es lo que está pasando? Hay piedras que están mal colocadas o se han caído, como el altar que estaba en el Monte Carmelo, que era el altar de Jehová, pero estaba arruinado. Nosotros tenemos que velar siempre
tenemos que velar en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos revela todas las cosas, que nos lleva a toda la verdad. Entonces, cuando hay algo malo en nosotros, en ese altar espiritual, en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos deja saber, porque no puede haber tinieblas donde hay luz. Entonces nosotros debemos de rendir nuestra vida al Señor, rendir nuestro corazón, rendir todo nuestro ser y saber que ese altar que hay en nosotros es un recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, de lo que somos en el Señor, de que tenemos una comunión maravillosa con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Cristo Jesús. El poder adorar en espíritu y en verdad es por medio de Jesucristo. El presentar nuestra vida como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y vamos a leer ese pasaje bien maravilloso. Romanos capítulo 12. Veamos lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Normalmente cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros aquí alabamos, bendecimos, oramos, exaltamos, glorificamos al nombre del Señor. Esa es una alabanza, ese es un sacrificio vivo, santo a Dios. Pero repito, examinemos nuestro altar. ¿Cómo está nuestro altar? Ese es el punto de partida. Dije que todo mundo puede cantar, todo mundo puede decir, yo adoro al Señor, pero lo está adorando con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón fiel, con un corazón que no tenga odio, con un corazón que no tenga envidia, con un corazón que no tenga mentira, con un corazón traicionero, con un corazón vanidoso. Son muchas las cosas que pueden estar afectando un altar. Demasiadas, solo mencioné unas. Pero nosotros queremos dar a Dios una alabanza viva, una alabanza que Dios reciba. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David hablando. Un hombre de experiencia también en dar a Dios sacrificios. Pero se dio cuenta que lo maravilloso de todo, o lo primordial de eso, es el corazón. Podían sacrificar cuántos bueyes, cuántas ovejas, de todo lo que se sacrificaba. Pero si el corazón no amaba a Dios, podía haber sacrificio, pero no acepto. Entonces nosotros estamos esforzándonos para que sea agradable a Dios nuestra vida diaria y lo que nosotros damos a Dios también. Leíamos al principio en primera carta de Pedro, capítulo 5, su verso 2. Y dice, preste atención, esto es muy interesante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad. Lo que nosotros hacemos es porque Dios, por medio de Jesucristo, nos acepta, porque Cristo nos ha justificado. Eso es lo que nos da a nosotros derecho de poder acercarnos al trono de la gracia, de poder nosotros invocar el nombre del Señor y ser aceptos delante de Él.
que Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración, es por medio de Jesucristo. Digo esto para que no pensemos que porque podemos o porque tenemos habilidades o porque creemos que dominamos. No, hermano, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce que sin Jesucristo es nada, que no puede. El que pagó el precio es Cristo, quien nos perdonó es el Señor, quien nos hizo aceptos al Padre es Él. Entonces tenemos que cuidar este altar. Tenemos que cuidar el altar de nuestro corazón para que la ofrenda que demos, el Señor la reciba. No olvidemos esto, por favor, que eso va de la mano, eso va junto, va acompañado. Las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón. Veamos lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, refiriéndose a Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Maravillosa la palabra del Señor. El Salmo 107, versículo 2, vamos a leerlo. Salmo 107, versículo 22 dice: ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O sea que Dios se goza, el Señor se goza al ver hombres y mujeres adorando su nombre, exaltándole de corazón, exaltándole en verdad, proclamando su nombre. Necesitamos nosotros ser esos altares vivos para Dios. Necesitamos cuidar cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestro ser, cada parte de nuestro corazón. Cuidemos lo que Dios nos ha hecho a nosotros. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, que a nosotros solo nos resta adorarle, bendecir y exaltar su nombre. La gloria y la honra es siempre para el Señor. Gloria a Dios. Nos llama el apóstol Pedro piedras vivas. Lo que tiene vida agrada al Señor, lo muerto no. Piedras vivas, edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo, iglesia del Señor. Eso es lo que Dios te ha hecho a ti. Eso es lo que Dios ha hecho por ti o para ti. Que tú seas una piedra viva, que seas un edificio edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Él es el mediador. ¿Cómo está tu altar? Tú que me ves, tú que estás escuchando, ¿cómo está tu altar? ¿Está firme? ¿Está asegurado? ¿Está protegido? ¿Estás pendiente de tu altar? Que no se derrumbe, que no se ensucie, que no se caiga. ¿O no te has puesto a pensar? ¿O has pensado que eso a Dios no le importa? Yo quiero decirte que en este tiempo que nosotros estamos viviendo tenemos que velar. Tenemos que vigilar. Tenemos que estar pendientes de nuestra vida misma en el Señor. Si el altar y el sacrificio es algo personal, debemos de cuidar nuestro corazón. Número 1, cuidar nuestro corazón para que sea acepta la ofrenda delante del Señor, para que sea acepta nuestra vida misma delante del Señor. En esta hora yo quiero decirte que aún es tiempo de restauración, aún es tiempo de levantamiento, aún es tiempo
de enderezar lo que está torcido. Aún es tiempo de levantarte. Aún es tiempo de arreglar el altar. Aún hay tiempo, o aún es tiempo de vigilar y de corregir lo que está mal. Así que no te entristezcas, aún hay tiempo, pero ya. Aún hay tiempo, pero ya. Es hoy, no mañana. Es hoy que tú tienes que levantarte, que tú tienes que sacudirte, que tú tienes que ver hacia adentro de ti y tú tienes que arreglar eso delante del Señor. Porque el Señor quiere tu corazón, quiere tu vida. El Señor quiere recibir tu ofrenda, tu alabanza. Dios quiere recibir tu oración, pero necesita un corazón limpio, necesita un corazón recto, necesita un corazón puro y apartado del mal. Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón en esta hora. Dios trae la palabra por una razón y nunca vuelve atrás vacía. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra con su mano poderosa. Y si tú hoy decides entregar tu vida a Cristo, si te encuentras allí tú solo y tú necesitas venir a los pies del Señor, yo te invito a que lo hagas, que el Señor está allí. Un corazón contrito y humillado el Señor jamás desprecia. Déjame hacer una oración por ti. Únete en esta hora. Padre, si hay una vida en esta hora que ha confesado que Jesucristo es el Señor, mi Dios, llega a su corazón, llega a su vida. Quebranta todo lo que está mal para que pueda ser edificado. Glorifícate de una manera maravillosa. Tú eres el Dios que hace las cosas nuevas. Tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que levanta. Tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Yo te pido que si hay una vida que está siendo tocada en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa en su corazón y pueda ser transformada. Si alguien en esta hora quiere hacer una oración de confesión, repite conmigo. Padre eterno, yo reconozco que mi vida te pertenece. He vivido mal, he andado mal, he caminado fuera de tu voluntad, pero hoy, Señor, yo me arrepiento. Hoy yo decido, Dios mío, enderezar mi camino. Hoy yo decido enderezar mi corazón. Perdona mis pecados, lávame con esa sangre preciosa. Purifícame, oh Dios mío, porque yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y vivir contigo una eternidad. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga si tú has hecho esta oración. Déjanos saber. Queremos seguir orando por ti. Queremos darte seguimiento. Que tú te integres a la familia del Señor. Vivir en Dios no es una religión. Vivir en Dios es una relación. Y eso es lo que Dios está buscando. Una relación contigo. Una relación donde puedas caminar a su lado. Dios te bendiga, Dios te guarde. A cada uno de los que nos han escuchado en esta hora, que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Sí, Señor, te damos gloria, Padre, te damos honra. Levanta tu adoración al Rey. Soy más que vencedor, soy un triunfador.